La lluvia de julio azotaba las calles de Ciudad de México como un cañoneo implacable. Alejandro Torres, de 58 años, físico convertido en magnate energético, se ajustó su gabardina al salir de su laboratorio en el centro a medianoche. Había forjado su fortuna con sueños de energía de fusión, pero esa noche, la fecha límite del premio Orozco, lo presionaban 5 meses para perfeccionar el confinamiento de plasma o ceder la victoria a su archirrival, el doctor Vicente Cano. Las gotas de lluvia difuminaban los letreros de neón mientras Alejandro avanzaba hacia su sedán estacionado. Su mente giraba con variables compás magnéticos, temperaturas de iones, apenas notando el mercado nocturno abandonado adelante. Antaño un bullicioso tianguis, ahora desolado. Sus puestos se hundían bajo lonas, charcos de agua reflejando. Farolas parpadeantes en un leve tintineo captó su atención entre el rugido de la tormenta. Allí, bajo un tejado goteante, un pequeño niño se acurrucaba sobre restos de metal y cables a lleno al diluvio. De unos 11 años, con ropa empapada pegada a su delgado cuerpo, trabajaba intensamente, con chispas saltando de un dispositivo improvisado. «Por Dios», murmuró Alejandro, acercándose. El niño levantó la vista, con ojos afilados como rayos láser, sin miedo, solo curiosidad. «¿Estás bien, pequeño?» Alejandro se agachó, con las rodillas empapadas. «Bien, construyendo», respondió el niño, con voz firme a pesar de los dientes castañeteantes. «¿En este aguacero? Tus padres». «No tengo». Atravesando el alma de Alejandro. El viento aullaba, el trueno retumbaba. Dejarlo ahí, impensable. «Soy Alejandro, ¿tu nombre?» «Vacilación, Emilio». «Emilio, no puedes quedarte. El frío es peligroso. Mi casa está seca, con comida». Emilio apretó su artilugio. «Los extraños traen problemas. ¿Sabio? Llamo a la policía. El sistema de acogida es un infierno. Escapé por algo». Alejandro evaluó opciones. «Mi asistente está cerca en seguridad». «Trato hecho». Emilio lo estudió, luego asintió, guardando su invento. Mientras Alejandro ayudaba, vislumbró el dispositivo. Bobinas, circuitos, ecuaciones garabateadas en cartón, inquietantemente familiares. Su ató Lego, llevándolos por calles inundadas, encendiendo una chispa de un vínculo improbable en el penthouse de Alejandro. Dominaba el lago de Chapultepec, con luces cortando las ventanas azotadas por la lluvia. En el elevador, Emilio permanecía rígido, listo para huir. «La señora Guzmán espera», dijo Alejandro. «Mi asistente, 18 años de lealtad». A las puertas se abrieron a un gran vestíbulo. La señora Guzmán, de 62 años, severa pero amable, cruzó los brazos. «Señor Torres, pasada la medianoche». «Oh, pequeño. Emilio necesita calor, comida», explicó Alejandro. Ella se recompuso en la suite de invitados. «Está lista. Sopa calentándose». Mientras guiaba a Emilio, Alejandro se retiró a su estudio, con esquemas de fusión brillando en pantallas. Reportarlo, el temor de Emilio al sistema lo detuvo. Llamadas por la mañana. Media hora después, en la cocina, Emilio con pijamas grandes, devorando caldo, su artilugio al lado del tazón. «¿Más caliente?», preguntó Alejandro. Emilio asintió, con una mano protectora sobre el dispositivo. «Tu orgullo destelló. La física ordena el caos. Muéstrame». Emilio dudó. Luego lo deslizó. Alejandro contuvo el aliento en un modelo crudo pero ingenioso de confinamiento de plasma, usando imanes y baterías recolectadas, con ecuaciones reflejando su trabajo para el Orozco, campos toroidales avanzados, matrices de estabilidad. «¿Aprendiste esto?» «Chatarrerías, retazos en línea,
Bibliotecas me dejan usar computadoras y estoy callado. Alejandro giró un dial. Zumbó allí. En garabatos infantiles han una variante de su esquiva ecuación de fusión. ¿De dónde sacaste esto? Más agudo de lo pretendido. Emilio retrocedió. Lo inventé en rompecabezas, tú. ¿Lo creaste? Asintió. Me gustan los retos. La mente de Alejandro aceleró. ¿Imitador o prodigio? Mañana pruebas de rompecabezas. Desconfianza, ¿por qué? Fora você único. Emilio, puedo ayudarte. Mientras el reloj sonaba, la señora Guzmán observaba preocupada. Alejandro sintió. La vida cambió irrevocablemente. El amanecer iluminó el penthouse. La lluvia amainando. Alejandro paseaba por su oficina, teléfono en mano. Juan. Datos de niños desaparecidos en Emilio en 11 años, último año. Dijo a su abogado. Alejandro, no lo hiciste. Empapado por la tormenta. Alternativa. No adopción callejera. A través del cristal. Emilio resolvía problemas físicos impresos. La señora Guzmán rondando. Discretamente terminó Alejandro, uniéndose a Emilio. Progreso. El lápiz volaba. Mecánica cuántica a simulaciones de fusión de nivel graduado. Escuela antes. Esporádica. Mamá se mudaba mucho, mamá ahora. En el cielo, dijo la del albergue. Preciso. 8 meses, 3 días an dolor. Lo siento. Papá. Encogimiento de hombros an desconocido. Ninguém me qui. Papeles entregados an impecables. Innovadores. Emilio nivel genio asintió despreocupado. ¿Por qué la calle? Servicios. Acogida mala la última. Se desvaneció. Solo es mejor. Nota mental an investigar acogida. Cuídate. Temperament. Buscar opciones. ¿Por qué? Ningún niño en la calle. Además, tu talento, desarróllalo. ¿Para lucro? No. Opciones, señaló el dispositivo. Tu rompecabezas. Mi clave para la fusión Orozco. Entusiasmo, mostrar completo. Vacilación, propiedad. Paró, instinto, otras las llamadas. Luego la señora Guzmán, la señorita Valdés, servicios infantiles, urgente en Emilio se tensó. Tranquilo, calmó Alejandro. La complejidad emergió al María Valdés. Llegó a la 1 de la tarde. Eficiente con impermeable. De 45 años. Trabajadora. Social veterana, señor Torres. Agradezco la cooperación. Llevada al estudio. Lejos de Emilio. Albergar a un menor sin autorización es grave en empapado. Solo servicios de emergencia eran lo correcto. Revisó su expediente. Fuga de acogida. Historia preocupante. Abuso señalado. Han solicito acogida de emergencia. Papeles en proceso. Han sorpresa. Soltero. Sin experiencia. Recursos. Abundan. Por bienestar. O talento. Ambos. Admitió la ayuda en fusión. Hablar con Emilio a solas en el salón. Emilio evaluó a Valdés con cautela. Tras charlar, insiste en quedarse en prosperan temporal posible. Revisiones, pendientes. Emilio, ¿resolví tu rompecabezas? Sí, pero más bien mutuan sonrisa tentativa. Primer atisbo infantil. ¿Puedo ver el problema real? Riesgo o triunfo. La oficina de Vicente Cano en Guadalajara dominaba el horizonte, con niebla rodando. De 60 años. Innovador. Implacable. Correón Torres albergó a un fugitivo. Interesante, murmuró Cannon a asistente en laboratorio, al 35% de potencia. Simulaciones subiendo ayuda sospechada. Niño Emilio García, 11 años. Mamá muerta. Cáncer an papá desconocido. Fugitivo de acogida. Registros an prodigio en física. Escuela irregular. Exámenes sobresalientes. Cano. Tamborileo. Entrevistas a maestros. ¿Por qué Torres lo retiene? El asistente salió. Cano. Planeó. Si Torres tenía un savant, neutralizarlo de vuelta en Ciudad de México.
Alejandro observaba a Emilio esbozar ajustes de fusión, superando sus barreras. Campos modulares, explicó Emilio, como cerraduras, encajando por separado en brillante. Simular en semanas. O redes neuronales aproximan anatónito. ¿Dónde aprendiste? Hacks. En bibliotecas. Teléfono. Juan. Cano indaga sobre Emilio en escalofrío. Proteger al niño ahora era vital. Un mes después en rutina establecida. Mañanas en tutores. Asombrados. Tardes en fusión. Noches. Cosas de niños. Hoy, visita de Valdés. Noticias de la presión de Cano por la custodia. Tiene audiencia. Negligencia educativa. Ridículo, pero sin escuela. Valdés. Prospera, pero necesita pares. Probaría la escuela, dijo Emilio. Post visitao. ¿Seguro? Adaptarme para quedarme. Teléfono en Cano en la ciudad exige reunión en bien. Oficina. Explicado a Emilio, un competidor sospecha ayuda. No la doy. Era primario. Ahora, tú primero. Cano malo, ambicioso. Usa a otros, como el viejo tú. Asintió. No te perderé. Ni yo noche en Emilio dormido en película. Miedo atenazó a Alejandro. No por el premio, por este niño como hijo. Mañana enfrentar. A Cano, apuestas personales. Alejandro llegó al laboratorio del centro una hora antes, revisando tácticas con Juan, mientras la seguridad escaneaba la sala de conferencias. La lluvia repiqueteaba en las ventanas, el cielo gris reflejando su inquietud. Sí. Cortés. Evasivo. Acansecho Juan si Cano menciona a Emilio. Di que es asunto privado. Alejandro asintió, ajustando su corbata. A las 10 en punto, Vicente Cano entró, flanqueado por la comisionada Elena Ruiz, de Servicios Infantiles, una burócrata astuta, con lazos gubernamentales. Torres, saludó Cano con falsa calidez, estrechando manos. En forma a los 60, cabello plateado Traje medida, exudaba control. Cumbre en Singapur. Hace 3 años, aproximadamente, respondió Alejandro fríamente. En Ruiz ofreció su mano. Gracias por recibirnos. Se sentaron en la sala de juntas, los intercambios como aperturas de ajedrez. Cano, el espacio calculadoramente. Directo en Comité Orozco, teme irregularidades, en enfoques, irregularidades. Alejandro alzó una ceja. Humores de avances repentinos. Los avances parecen abruptos desde fuera. Cano sonrió finamente. Ciertamente. Sobre eso, supe que albergas a un inventor fugitivo. El tema central emergió. Personal, irrelevante, para Orozco. Ruiz carraspeó. Cuando hay un menor del Estado, aplica supervisión. Por canales aprobados han solo emergencia. Notó ella. A largo plazo, requiere escrutinio, dadas las acusaciones. Alejandro se tensó. ¿Acusaciones? Cano, suavemente, preocupa un entorno que favorece la investigación sobre el bienestar. Ruiz, hablamos de una familia estable, mejor la mía con Evelyn. Implicación han casado. Versus, han soltero, adicto al trabajo. Emilio prospera, afirmó Alejandro. Escuela pronto. Revisiones de trabajadora social. Ruiz anotó. Evaluación independiente programada. Teléfono vibró. Señora Guzmán. Urgente en la academia. Problema con Emilio. Alejandro se levantó. Disculpas. Emergencia. Los ojos de Cano brillaron triunfantes. Crisis familiar. Juan los escoltó fuera 20 minutos después. Alejandro irrumpió en la prepa del Lago, la escuela de élite donde Emilio comenzó medio tiempo días atrás. El director, Dr. Luis Fernández, lo recibió. Señor Torres, gracias por venir rápido. Emilio, no. Incidente en clase. En la oficina, Emilio sentado, desafiante, ojos hinchados. No hice mal. Fernández suspiró. Corrigió al profesor Hernández sobre dinámica de fusión,
Lamó su método ineficiencia arcaica públicamente. Alejandro adivinó. Tenía razón en sí, pero el tono inapropiado. Reprimiendo una sonrisa, trataremos la etiqueta. En privado, con Emilio, el profesor erró. Enseñanza defectuosa. ¿Qué más? Enfoque diplomático. Emilio reflexionó. Como tus debates con el doctor Núñez. Gesto de dolor a no orgulloso. Ambos mejoramos. Camino a casa. Alejandro debatió revelar lo de Cano en honestidad clave. Cano se reunió hoy con la comisionada. Emilio se puso rígido. ¿Quieren evaluarnos? Sugiere que su casa es mejor en silencio. ¿Puede llevarme? No fácilmente. Prepárate. ¿Por el rompecabezas o por mí? Ambos han vieja rivalidad. Emilio miró por la ventana. Soñé con mamá anoche, susurrando un secreto en la caja de circuitos. Los sueños resuelven acertijos, dijo ella. Intento recordar. Vitalan, si recuerdas. Comparte. No iré con Cano y me quedo contigo en casa. Un sedán siguiéndolos tomó fotos desapercibido. El juego de Cano escaló. Con información sobre la madre de Emilio para desbaratar todo en la gala Orozco, iluminó el Centro de Ciencias de Ciudad de México. Estratégica, para que Alejandro pareciera imperturbable. Sonríe, murmuró Juan entre la multitud ambibra asesina. Contemplando, bromeó Alejandro, saludando donantes. 2 semanas después de Cano en evaluaciones, entrevistas, presión creciente, Ruiz asignó un investigador ligado a Cano en audiencia. A un mes, Torres. Ricardo Orozco se acercó, de 76 años, filántropo de fusión. ¿Dónde está el inventor pequeño? Las noticias corrieron. En casa, 11 no es para galas. Orozco rió lástima. Cano, furioso, se inclinó. Alegau irregularidades, ayuda externa. Mérito neutral pese a la furia. Orozco lo miró astutamente. Alborotón. Cano llegó con Evelyn, ingeniera reconocida, defensora de niños, madre adoptiva ideal. El diablo habla, murmuró Orozco, yéndose. Solo, Alejandro revisó su teléfono en foto de la señora Guzmán de Emilio dormido, entre esquemas. Keylor floreció. El niño lo transformó. Cambio doméstico, observó Evelyn. Elegante en Esmeralda. Vicente dice que ahora eres paternal en Evelyn. Un placer, recordó comprometidos jóvenes, antes que Cano la conquistara. La rivalidad tenía capas. ¿Cómo está? Genuino. Notable, resiliente, frustrante, en risa en paternidad. Vicente piensa que lo explotas para Orozco. Tú. Vacilación. Los niños nos mejoran. Miró a Cano, encantando. A la multitud debo ir. Audiencia, no personal, se preguntó. ¿Su interés en adoptar era real o estrategia? Al otro lado de la ciudad, Emilio despertó sobresaltado. Sueño vívido. Tomó un cuaderno, anotando antes de que se desvaneciera. Voz de mamá, encuentra la nota en el diario de circuitos. Él no debe saber. Diario de circuitos, cuaderno raído de electrónica de mamá, guardado desde la muerte, ahora en el estante, hojeado en sobre, en la sección de transistors. Su favorita temblando, abrió la carta, letra de mamá, leyó, el shock creciendo. Señor Torres, susurró de beber. En el centro, Cano acorraló a Alejandro cerca de las exhibiciones de fusión. Escenario perfecto. An evolución energética. ¿Qué quieres, Vicente? Retírate del Orozco con gracia en incredulidad, motivos, integridad en colaborador, menor no revelado, viola. Sin pruebas. La audiencia forzará la divulgación, investigación, relación, amenaza en usar la corte para exponer el rol de Emilio, invalidar la presentación, argumentar hogar no apto, aprovechar a un niño, descarado en ganar, no vergüenza. Teléfono,
An señora Guzmán urgente. Emilio insiste. Emergencia. Carta de mamán se excusó. Llamó en un rincón. Emilio sin aliento encontré sobre Cano. Escuchando, el rompecabezas se volvió más personal que la fusión. Ella consultó con él. Alejandro miró la carta al amanecer. Estudio del penthouse tenue. Regresó de la gala. Emilio esperando con páginas. Emilio asintió, sin dormir. Carta semanas antes de la muerte en confesión. Advertencia. Consultó con la firma de Cano 2012 a 2015 en prototipos de fusión. Ideas sin crédito. Avega. Por el silencio, escribió. Cano saboteó mi patente al desafiarlo. Me puso en lista negra. Más descubrió el embarazo en medio del conflicto. Tu tío, su hermano, mi breve pareja. Pero Vicente movió hilos. Temiendo escándalo, Vicente Cano. Tu tío, dijo Alejandro, quedó. Emilio se abrazó. Tío nunca me conoció. Ahora pelea por mí ciegamente. Ironía inmensa. Cano buscaba ventaja sin saber del lazo sanguíneo. ¿Cambia esto? Vulnerabilidad a no. Alivio, determinación. Usarlo para detenerlo. Han peso ético. Han complicado. Derecho legal. A saber, perdió al alejar a mamá. Fiereza. Eco de mamá. Secretos la protegieron. Aprovechar como él ofreció elección. Ahora contraatacamos. Maravilla estratégica. Cuida. Revelarlo cambia todo. An terminar el rompecabezas primero. Resolver antes de la audiencia. Victoria justa. Las 6 de la mañana. Simulaciones corrían semanas. El método de Emilio prometía. Revisa resultados. Al ordenador. Emilio se inclinó. Cansancio mezclado con resolución. Pantallas cargaron. Gráficos, números, sinfonía que pocos entendían. Ahí, Emilio señaló una anomalía. Plasma se mantiene 42 microsegundos. El doble de antes ampliado. Emoción, triple. De antes a no estable. Frunció el ceño al falta un enlace. Horas inmersos. Carta aparte por el rompecabezas que los unía. La señora Guzmán trajo comidas ignoradas, mientras los tableros se llenaban. Simulaciones iteraban. Amejiau Taggi Valdés llegó, observando el caos en intenso. Alejandro, sobresaltado, olvidó la cita fusión avanzada. Seca con. Un niño de 11. Emilio sostuvo su mirada an lo que amo. Suavizada an veo. Escuela, mejor a menos correctivos. Esfuerzos post-incident. Amistad con Mía. Compartiendo circuitos, sin profundidad de genio. Charla privada con Emilio. Inspección. Reincorporándose a Alejandro en audiencia en 3 semanas. Joes Hinojosa. Donante de Cano. Gesto de disgusto. Conveniente sistema imperfecto. Antu historial fuerte. Escuela integra. Y aún vacilación. Cano ofrece familia tradicional. Casa suburbana después. Emilio miró la carta. Hablar con Evelyn Cano en parpadeo. Esposa, podría creer sin pruebas. Influir en él. Alectau y computadorau. Simulación. Alcanzó estabilidad de 1 segundo. Récord roto. Avance oportuno para la confrontación. Sin saberlo, Cano revisó grabaciones de la gala, acercando la imagen del teléfono de Torres. Esquemas de Emilio coincidiendo con los suyos. Atrapado, murmuró, llamando a Ruiz con explotación. Batalla por Emilio, futuro de fusión, alcanzó su clímax inesperado. La audiencia de emergencia del 12 de abril, días antes del cumpleaños 12 de Emilio, 3 semanas antes de la fecha límite del Orozco. El equipo de Cano presentó explotación a Ruiz, acelerando sobre objeciones de Valdés. Alejandro sentado, con Juan, Emilio afuera, con la señora Guzmán. Compuesto, suspender acogida pendiente de investigación, explicó Juan en cuidado temporal, hasta decisión final con los Cano. Inaceptable, Juan pausó.
Evidencia en tus notas de fusión. Colaboramos en sus ideas. Óptica de trabajo infantil. Teléfono desconocido en reunión privada. Urgente Emilio. Vicente Evelyn Cano. Maneja a Juan en Indaga Historial de Isabel. Firma de Cano 2012 a 2016. En recepción Emilio. Leyendo revista Cuántica. ¿Salgo? ¿Estás bien? Emilio leyó la tensión. Relacionado con la carta, perspicaz, explorando mantenerte. Confident, simple, peso, drinking de café Evelyn, con gafas oscuras pese a las nubes. Gracias por venir. Quitó gafas, ojos rojos. Descubrí algo crucial sobre Emilio. Isabel en pulso acelerado. ¿Qué sabes? Consultó en el laboratorio de Vicente hace una década. Se fue repentinamente. Acoso resuelto sellado. Manos temblaron. A 9 meses después. Nacimiento, ¿cómo lo encontraste? Registros de Vicente. Obsesión desafió tu acogida. Sospechoso. Indagué. Poso. Coincidencia temporal. Imposible de ignorar. ¿Confrontaste? No necesito confirmar. Vicente, tío de Emilio, honestidad. La carta de Isabel lo dice, encerró ojos. Vicente y yo intentamos tener hijos. Años. Ironía peleando por su sobrino sin saberlo. ¿Por qué a mí? Vos USB. Post Isabel Vicente enterró sus contribuciones. Pero respaldos archivados tienen prototipos que él usó sin crédito no aceptado. Significado. ¿Por qué darlo? Endureció. 20 años de ambición. Sobre integridad. Emilio merece que el valor de su mamá sea conocido. Robado. Vacilón, te vi con el niño. No herramienta. Hijo. Nudo en la garganta. Sentimientos tácitos. Ahora, incierto. Cree que la custodia te presiona. No sabe del lazo. Sayla, si lo hubiera sabido hace años, criarlo como propio, dolor suave, en un latido. Pero Vicente, razones equivocadas, antocómano. No digas aún. ¿Se fue? ¿Regresó con Juan? Emilio jugando ajedrez estrategizondo. Alejandro, ¿Emilio tiene 2200 en línea? No sorprende a patrones. Estrategia. Emilio, ¿conociste a su esposa? Así descubrió vínculo. Dio evidencia de la investigación de mamá hoyos abiertos. Guardado en servidores antiguos. Revisar después a nada. Juanan cambia el enfoque mañana. Base de Isabel en Cano. Acusaciones de hipocresía. Parrot revela parentesco en corte. ¿Listo? Hoyos en Emilio. Barbilla alzada. Eco de la carta de mamá. Testificaré diré al juez por qué quedarme. No tienes que hacerlo. Ansi secretos de mamá protegieron. Fallaron. Basta de esconder. Teléfono sonó en el laboratorio en método de Emilio. Estabilidad de 1 segundo. Avance. Logro secundario a la lucha personal por el niño. Centro del mundo. Nadie sabía la sorpresa de Cano en la audiencia, forzando verdades, elecciones, en las cámaras del juez Hinojosa, para privacidad, aunque se sospechaba influencia de Canon Severo. 65 Echoes. Observó sobre sus lentes. Determinación de colocación temporal, pendiente de investigación. Preocupaciones de Ruiz sobre el arreglo de Torres. Alejandro y Juan, en una mesa, el abogado de Cano, en otra. Evelyn aparte. Inescrutable. Valdés por el Estado, Ruiz cerca. De Cano, lealtad clara. Emilio esperaba afuera si se necesitaba. El abogado de Cano primero. Fotos ampliadas de notas de Torres. Imágenes de la gala mostrando el trabajo de Emilio. Usar las invenciones de un niño vulnerable para avanzar intereses. Millones de Orozco en conflicto con el rol de acogida. Hinojosa a Alejandro. Respuesta. Se levantó compuesto. Emilio is prodigio. Comprometer su talento nutre, no explota. Incorpora su trabajo al Orozco. Colaboramos por su iniciativa. Límites de tiempo. Ruiz en un niño no puede consentir. Trabajo mínimo. Juan en lógica. Cualquier actividad dotada
explota como un músico prodigio profesional. Debate voló, bienestar oscurecido, por rivalidades, definiciones. Hinojosa silenció. Escuchar al niño. Emilio entró, pequeño pero sereno, carta de mamá en mano. Hola Emilio. Amable. Pregunta sobre vivir con Torres. Sin problemas. Honesto. Asintió. Entiendo. ¿Disfrutas la física con Torres? La mejor parte del día siempre amé. Mamá lo alentó en tiempos escasos. ¿Te hace trabajar aunque prefieras otra cosa? Incredulidad. A nadie me obliga. Es quien soy. Sanalo, Acano, Elma, todos, excepto Torres. ¿Qué malentiende? Algunos nacen para música, palabras, yo para física. Mirada varió. Mamá dijo usar el don. Torres, ayudan, respeta. Sinceridad silenció. Rota por el cambio de canon conmovedor, pero un niño necesita desarrollo normal. No investigación de alto riesgo. Un tono encendió cambio en Emilio. Se enderezó, enfrentó. Te conozco en ceja alzada. Nunca nos vimos. ¿Conocías a mamá? Isabel García. Consultó en tu laboratorio 2012 a 2016. En color drenado, murmullos. Hinojosa ordenó. ¿Relevancia? Emilio levantó la carta. Premuerte. Explica que Cano saboteó su patente. Sin crédito. Absurdo. Balbuceó. Junio. R. En evidencia contraria. Juan presentó USB en forma la base actual de Cano, acusando a Torres de hipocresía. Hinojosa. Examinó. Evelyn se levantó. Massan cortó la tensión. Isabel dejó 2014 9 meses. Emilio nació. Implicación colgó en abogado. Saltó. Indignante. Evelyn, mi esposo, busca custodia, sin saber de su sobrino biológico en caos. Estalló. Hinojosa con mazo restauró. Verdadero. Asentimiento solemne. Cartas. Ojos en Cano. Shock genuino. Imposible, susurró, viendo el parecido. Confermer dien. Hinojosa quitó lentes. Procesando. Cambia procedimientos en Ruiz. ¿Sabías del parentesco? No. Incomodidad. Preocupaciones por conducta de Torres. Pero aceleraste la petición de Cano Senalo Valdés. Sin evaluaciones de su hogar, adultos discutieron. Emilio enfocó a Cano. ¿La querías? Cogtó de Bachi. A Maumá. ¿Alguna vez? Pregunta silencio. Cano miró. Pasado enterrado emergió. Admiré su ingenio, pero complicado. No. Gentil, tomaste su trabajo. Confianza dada. Nada diste. Simple en sabiduría impactó. Hinojosa en receso hasta confirmar parentesco, posiciones, reevaluar. Fijó a Cano en revisar contribuciones de Isabel en tu investigación. Preparados para Ares. Alejandro puso mano en el hombro de Emilio. ¿Estás bien? Así, observando a Evelyn susurrar acalorada con Cano. ¿Y ahora? No sé. Juntos enfrentamos. Cristalizó en Emilio. Hijo en todo sentido. Lucha por mantener hogar en la luz del sol. Inundó el penthouse en el cumpleaños 12 de Emilio. La señora Guzmán preparando waffles con forma de circuitos. 2 semanas tras la audiencia en ADN. Confirmó. Parentesco. Enredo legal sin resolver. Hinojosa extendió la colocación con Torres notando estabilidad. Feliz cumpleaños. Alejandro colocó una caja envuelta en primero de muchos. Emilio sonrió. Más fácil, 4 meses después del mercado. Gracias por todo. No los regalo. Abrió un osciloscopio antiguo del abuelo. Timbre a mía de la escuela. Bolsa de regalo. Radiante. Amistad sólida por circuitos. Rompecabezas. No mucho, mamá espera. Pero antes de la presentación, desenvolvió un juego de herramientas, grabado con matemáticas. Perfecto, mía se fue. Emilio serio, nervioso hoy. Sesión especial del Comité Orozco para revisar avance. Estabilidad de plasma 150 veces mayo R. Fusión viable. Diferente a lo esperado. ¿Compartir crédito?
El premio menos vital ahora. Presentación acreditada a 3 Anel. Emilio. Póstumamente Isabel. Base clave. Audaz, pero firma. Isabel lo merecía. Emilio abierto. Preparados para ir en llamada de Evelyn. Vicente quiere conocer a Emilio en privado. Tensión en posconfirmación. Cano silencioso. Revaluando. Quiere hablar. En vacilación. Padre. Resolver. Cubrió el teléfono. Cano quiere vernos hoy. Reflexivo. ¿Antes o después de la presentación? Antes. Asentimiento decisivo. Sí, listo, hora después. Sede Orozco. Cano en sala pequeña. Menos imponente. Semanas pesaron. A Foodside, aseguró Alejandro. Reacio. Lo sé. Necesito solo. Puerta cerrada. Emilio se sentó frente, estudiando al tío con ADN compartido, han parecido en inclinación analítica. Gracias por reunirte, torpe. No conventional without no convencional. Explica a mamá. ¿Qué pasó? ¿La amaste? Misma pregunta de la audiencia. Suspiro. Remordimiento. Visible admiré su empuje, pero no permití vulnerabilidad. Encontró mirada. Falta profesional. Personal. Sí han hecho no acusación. Entre tú y su memoria, el presente me preocupan a mí también han retiré custodia. Sorpresa, ¿por qué? Motivos impuros, presión oretores. Luego, aliviar culpa, han negó con la cabeza. Ni, es tu mejor interés, absorbido. Orozco, retirado también. Reconoceré el trabajo de mamá, tus evoluciones con Torres de sus teorías. Sonrisa irónica, a las mejores ideas ganan. Silencio. Preguntas tácitas. Ahora, entre nosotros, cuidado en tus términos. Sen exigir. Pensó en el dolor de la carta de mamá. Pero sin Cano, no existiría. Pensó en Alejandro. Refugió a un extraño. Priorizó bienestar, espacio tal vez. No tutor, quizás familia algún día han extendió mano, posibilidad. Empezar ahí han aceptado. Conmovido, extraordinario, Emilio García. Mamá estaría orgullosa. Cuando Alejandro entró, los encontró discutiendo métodos de Emilio. Puente tentativo entre mentes ligadas, inesperadamente. Tarde, comité An Alejandro y Emilio presentaron. Emilio explicó solución, asombrando a la audiencia. Ricardo Orozco Post. Notable. Premio suyo, pero puertas al futuro energético abiertas. Fotógrafos capturaron. Alejandro notó a Evelyn. Y Vicente, al fondo del salón. Evelyn asintió. Vicente mezcla de orgullo, remordimiento, aceptación. Noche, celebraciones con pastel, sesión de osciloscopio. Alejandro encontró a Emilio en el balcón. Luces de la ciudad. Buen cumpleaños. El mejor, no esperado esa noche de mercado en risa, a la vida desafía patrones an interesante. Serio An Valdés llamó durante la charla Orozco. Hinojosa, aprobó tutela permanente en emoción hinchada. Hoy, de la petición, hace una semana. Roberto, sonrisa no sigiloso, sorpresa no lo fue. Anegó con la cabeza nunca dudé. Ecuaciones. Una solución en brazo en hombros. Niño, transformó vida. Miró el horizonte. Mamá, dijo que físicos e ingenieros ven patrones del universo en orden en sabia. Patrones bellos que creamos. Se apoyó en familias en estrella fugaz. Cruzó Alejandro Torres, físico, magnate, padre. Agradeció el algoritmo que trajo al niño del mercado lluvioso, alterando la ecuación del corazón para siempre. A la audiencia de emergencia convocó una atmósfera tensa en la sala, con la jueza Hinojosa, presidiendo una galería abarrotada donde susurros mediáticos insinuaban los altos riesgos en la rivalidad del premio Orozco. Alejandro sentado rígido junto a Juan, las notas de su abogado, delineando defensas contra el agresivo impulso de Cano,
para revocar la colocación. Mientras Emilio esperaba en una sala adyacente con la señora Guzmán, su pequeño cuerpo sin traicionar la ansiedad que Alejandro sentía revolverse dentro. El equipo legal de Cano abrió con imágenes impactantes en diapositivas proyectadas de registros de laboratorio, mostrando picos de uso energético coincidiendo con la llegada de Emilio, intercaladas con denuncias anónimas alegando que el niño era usado como activo de investigación no remunerado. «Esto no es acogida», declaró dramáticamente el abogado de Cano. «Es explotación de un menor vulnerable para ganancias corporativas, potencialmente valiendo miles de millones en patentes de fusión». La comisionada Ruiz asintió. Su Unform, citando prácticas educativas irregulares. White recomendó transferencia inmediata a un entorno familiar estable como el de los Cano, completo con estabilidad suburbana y la mentoría de Evelyn para jóvenes dotados. Llegó el turno de Alejandro, y se levantó con calma medida, contraargumentando que la participación de Emilio era pasión voluntaria, no trabajo, respaldada por evaluaciones positivas de Valdés sobre su crecimiento emocional y aceleración académica. No es una herramienta, es un prodigio prosperando en un entorno que finalmente lo entiende, argumentó Alejandro, presentando declaraciones de tutores, elogiando los modelos de plasma innovadores de Emilio, que ya simulaban campos de contención más allá de niveles graduados. Juan siguió con precedentes legales sobre menores dotados, colaborando en negocios familiares, pero el ceño fruncido de la jueza sugería que la influencia de Cano pesaba, especialmente con correos filtrados, insinuando donaciones al Fondo de Bienestar Infantil de la Corte. Mientras la contrainterrogación se calentaba, Cano tomó el estrado, su voz retumbando con falsa preocupación. «He dedicado mi vida a la innovación energética por el futuro de la humanidad, por over-e-a-n. Niño arrastrado a este mundo cruel me perturba profundamente. Mi esposa y yo ofrecemos un hogar nutritivo donde puede ser niño primero, inventor después». Evelyn permaneció en silencio en la audiencia, su expresión una máscara de compostura, aunque Alejandro captó un destello de duda en sus ojos cuando Cano la miró. Los procedimientos se prolongaron hasta la tarde, con Valdés testificando sobre la notable mejora de Emilio bajo el cuidado de Alejandro. No más modo de supervivencia callejera, reemplazado por curiosidad genuina y amistades incipientes en la escuela. Sin embargo, Ruiz insistió en la falta de estructura tradicional, insinuando que el estilo de vida adicto al trabajo de Alejandro reflejaba la inestabilidad de la que Emilio huyó en acogidas. La tensión alcanzó su pico cuando la jueza llamó a receso, durante el cual Juan apartó a Alejandro. «Están construyendo una narrativa fuerte. Necesitamos algo para cambiarla. ¿Alguna suciedad sobre Cano?» Alejandro dudó, recordando el USB de Evelyn, pero se contuvo, no listo para desatar el secreto familiar sin la opinión de Emilio. De vuelta en sesión, Emilio fue convocado a testificar, entrando con serena compostura que silenció la sala. Sus bocetos de artilugios apretados como talismán, la jueza hinojosa suavizó su tono. «Emilio, dinos con tus palabras, ¿cómo te sientes viviendo con el señor Torres?» Encontró su mirada firmemente. «Seguro, entendido por primera vez. Alguien ve mi cerebro como fuerza, no rareza». Cuestionado sobre el trabajo de fusión, él lo elijo. «Es divertido, como rompecabezas que podrían alimentar el mundo». El abogado de Cano intervino suavemente. «¿No preferirías una familia con compañeros? ¿Juegos sobre laboratorios?» La respuesta de Emilio fue cortante. «En familia no es sangre ni casas, es donde las ideas son hogar». La sinceridad caló, pero Cano se inclinó con sonrisa condescendiente. «Admirable, pero a tu edad, la guía de innovadores experimentados como yo podría». Emilio interrumpió, ojos entrecerrados.
¿Quieres decir cómo guiaste a mi mamá? Jadeos recorrieron. Cano palideció. ¿Qué sabes de Isabel? Suficiente de su carta. El corazón de Alejandro aceleró mientras Emilio sacaba el sobre, entregándoselo al alguacil. Consultó en tu firma, pero enterraste sus prototipos. Saboteaste su carrera cuando reclamó. Caos estalló el equipo de Cano, objetando furiosamente. Pero la jueza exigió orden, escaneando la carta con ojos ensanchándose. Esto alega robo corporativo y vendetta personal. ¿Relevancia para la colocación? Juan aprovechó el momento. Presentando el USB en prueba hipocresía en Cano, acusa explotación, mientras construyó su imperio con ideas robadas de la madre de Emilio. Evelyn se levantó abruptamente. Voz firme. Señora jueza, hay más. Isabel, Fiumi, Vicente. Es el tío de Emilio, sin saberlo hasta ahora. La revelación detonó en Cano retrocedió, mirando a Emilio como si viera un fantasma. El parecido innegable en sus miradas analíticas. Imposible. Ella nunca dijo. Murmullos se convirtieron en alborotos repórteros, garabateando frenéticamente. La jueza enojosa golpeó su mazo repetidamente. Rechazó extendido. Pruebas de ADN ordenadas inmediatamente, todas las partes aisladas hasta reconvenir. Mientras los guardias despejaban la sala, Alejandro se acercó a Emilio. ¿Qué susurró? Recordé el sueño anoche. La carta fue su advertencia. Sobre el orgullo hinchó a Alejandro. El valor del niño expuso el giro, convirtiendo la audiencia de batalla por custodia en escándalo familiar. Cano, aislado en una cámara lateral, enfrentó la mirada fría de Evelyn. ¿Sabías? Ella asintió, y proporcioné la evidencia. Tu ambición destruyó a Isabel. No dejaré que toque a su hijo. Afuera. Medios pululaban. Pero Alejandro protegió a Emilio mente acelerada. La revelación del tío complicaba todo. Pero las simulaciones de Emilio en casa zumbaban con promesas. Un hito de estabilidad de fusión que podría redefinir la energía. Sin saberlo, el investigador privado de Cano desenterró correos antiguos confirmando el sabotaje. Una ventaja que Cano ahora debatía usar para salvar su reputación o enterrarla para siempre en expiación. La sospecha del rival había salido espectacularmente por la culata, desentrañando secretos que los unían a todos, de maneras que ninguna ecuación podía predecir. En el silencio tras la audiencia en receso, Alejandro guió a Emilio por los corredores del juzgado, esquivando flashes de fotógrafos persistentes, mientras la seguridad formaba una barrera. Juan seguía atrás, murmurando sobre procesamiento acelerado de ADN y posibles mociones para sellar registros, pero el enfoque de Alejandro permanecía en el niño, cuya revelación había cambiado la dinámica de escaramuza legal a un ajuste de cuentas familiar profundo. Fuiste valiente ahí, dijo Alejandro suavemente, apretando el hombro de Emilio mientras alcanzaban la SUV en espera. Emilio asintió, apretando la carta más fuerte. Tenía que ser. Las palabras de mamá merecían ser oídas. Vuelta en el penthouse, con la señora Guzmán preparando una cena tranquila para calmar nervios. Emilio finalmente extendió la carta en la mesa del estudio, bajo el brillo de hologramas de fusión, aún simulando desde corridas previas. Alejandro leyó en voz alta, su voz firme pese al contenido explosivo en el relato manuscrito de Isabel. Detallaba su colaboración con la firma de Cano en diseños de contención de fusión temprana. Sus estabilizadores de campo toroidal, desechados como aporte asistente, mientras Cano patentaba variaciones bajo su nombre. Me quedé callada demasiado, escribió, temiendo por nuestro futuro, pero cuando amenacé exponer, orquestó susurros de incompetencia que me pusieron en lista negra de cada laboratorio. El golpe personal siguió en Isabel. Tuvo un breve romance con el hermano menor de Cano, terminando en embarazo, pero Vicente, protector de la reputación familiar y su imperio naciente, presionó a su hermano para repudiarla, incluso financiando
bloqueos legales anónimos a sus patentes independientes para evitar escándalo. «Es tu tío», confirmó Alejandro quedo. Las palabras pesadas en el aire. Emilio miró la página, procesando. «Un tío que la arruinó sin saber que existía, ahora peleando por mí como ventaja». La ironía se retorcía como plasma inestable. La oferta de custodia de Cano apuntando, sin saberlo, a su propia línea de sangre. «¿Esto cambia querer quedarte?» La voz de Emilio se quebró ligeramente. Vulnerabilidad emergiendo. Alejandro se arrodilló a su nivel. «Absolutamente no. Eres familia ahora, con o sin sangre». Alivio lavó el rostro del niño, endureciéndose rápidamente en resolución. «Entonces, usémoslo sabiamente, no venganza, ¿verdad? Para terminar esto». Alejandro estuvo de acuerdo, aunque las líneas éticas se difuminaban. Revelar el parentesco podía desmantelar el caso de Cano, pero invitar reclamos paternos complicados. Mientras debatían estrategia, la terminal del laboratorio pitó. Últimas simulaciones incorporando ajustes modulares de Emilio lograron estabilidad de 1.5 segundos. Un salto hacia la fusión viable. El avance Orozco, tentadoramente cerca. «Tu método funciona», maravilló Alejandro. «Cimientos de mamá con tus innovaciones». Emilio sonrió débilmente. «Terminar antes de convenir. Probar colaboración, no explotación». Cena interrumpida por la llamada de Valdés en audiencia, reanuda en 48 horas post. ADN, discretos, medios enloqueciendo. Pausón. El testimonio de Emilio fue poderoso. Cambió perspectivas. Cold. Alejandro notó un correo encriptado de remitente anónimo en reunión discreta. Evidencia para enterrar mentiras de 5 en cafetería. Amanecer. Instinto gritó trampa, pero la firma apuntaba a Evelyn. El amanecer encontró a Alejandro en la cafetería tenuemente iluminada. Lluvia retomando su repiqueteo contra ventanas, mientras Evelyn se deslizaba en la cabina, capucha arriba, una carpeta en mano. No podía arriesgar rastros digitales. Susurró, deslizándola. Dentro en documentos, escaneados de servidores antiguos de Cano, correos dirigiendo sabotaje a las patentes de Isabel, memos acreditando sus ideas a esfuerzos de equipo, mientras Cano embolsaba regalías, incluso un NDA redactado con amenazas veladas de litigios y hablaba. Espionaje corporativo en su núcleo, explicó Evelyn amargamente. Accedía a archivos tras nuestra charla en la gala. La obsesión de Vicente lo cegó al costo familiar. Alejandro escaneó las pruebas, corazón latiendo. ¿Por qué traicionarlo ahora? Sus ojos se humedecieron. Isabel fue mi amiga antes que cuñada. Sus acciones la llevaron a aislamiento. Pobreza. Merecía mejor. Y Emilio merece verdad sobre sus juegos. Admiró lejos. Además, verte con el niño es cuidado real, no ambición. Gratitud hinchó, pero cautela permaneció. Luchará contra esto aunque lo haga. Anoche pedí la separación. El giro profundizó en la defección de Evelyn. Podía colapsar la fachada de Cano por completo. De vuelta a casa, Alejandro compartió la carpeta con Emilio y Juan, quien silbó. Esto destruye su credibilidad. Archiva como evidencia. Fuerza acuerdo. Emilio trazó la firma de su mamá en un memo. Lo escondió para protegerme de su mundo, asintiendo solemnemente. Ahora nos protege. Mientras simulaciones refinaban overnight, alcanzando marcas de 2 segundos, el grupo preparó declaraciones, tejiendo el trabajo robado de Isabel en las ofertas actuales de Cano para el Orozco. Hipocresía al descubierto. Sin saberlo, Cano paseaba por su suite de hotel. Resultados de ADN en mano, confirmando el lazo de tío. Remordimiento chocando con rabia. La ausencia de Evelyn. Una herida fresca. Su traición acechando mientras investigadores reportaban su reunión en la cafetería. Familia primero, murmuró, debatiendo expiación o negación redoblada. El premio de fusión, ahora secundario,
a salvar un legado manchado por secretos desenterrados de un hallazgo en un mercado nocturno lluvioso. La carta escondida de la madre había encendido una reacción en cadena, fusionando errores pasados con batallas presentes en claridad explosiva. La audiencia reconvocada pulsó con tensión eléctrica en la sala de la jueza Hinojosa. Resultados de ADN en sobresellados mientras las partes se reunían. Medios vetados pero filtraciones ya zumbando en línea sobre el bombazo del tío que sacudió los círculos tecnológicos de Ciudad de México overnight. Alejandro sentado junto a Juan, su abogado hojeando notas de última hora sobre emociones para suprimir mientras escaneaba el rostro estoico de Evelyn, al otro lado del pasillo, donde evitaba deliberadamente las miradas furiosas de Cano, su cabello, plateado desaliñado por una noche, sin dormir de llamadas frenéticas a aliados y sesiones de estrategia, que devinieron en ajustes de cuentas personales sobre traición y secretos enterrados. Emilio entró en la cámara flanqueado por Valdés, su pequeño cuerpo sin traicionar la turbulencia interna que Alejandro sentía. Los ojos del niño escaneando la sala con la misma precisión analítica que aplicaba a ecuaciones de fusión, tomando la silla de testigos con una compostura que silenció susurros entre secretarios y observadores. La jueza Hinojosa, su expresión, una máscara de imparcialidad judicial pulida por décadas, abrió el sobre primero, su voz mesurada resonando en el espacio de madera. El análisis genético confirma una relación avuncular, el doctor Vicente. Cano es efectivamente el tío biológico de Emilio García, por su difunto hermano Gadeos. Recorrieron la galería. Cano se desplomó hacia adelante, sus ojos fijándose en Emilio con una mezcla turbulenta de negación, shock y un reconocimiento naciente que trazaba la mandíbula afilada y mirada penetrante del niño a rasgos familiares que había desechado o olvidado en su ascenso al poder. Esta revelación eleva el caso significativamente, continuó Hinojosa, ajustando sus lentes mientras escaneaba el informe, transformando una disputa de acogida en un posible reclamo prioritario de parentesco, pero las acusaciones de robo de propiedad intelectual y sabotaje profesional deben abordarse antes de decisiones de colocación. Juan se levantó rápidamente, su voz cortando los murmullos mientras presentaba la carpeta ampliada de Evelyn. Correos escaneados detallando directivas de Cano para socavar las patentes de Isabel. Memos reasignando sus conceptos de estabilizadores de campo toroidal. Esfuerzos de equipo mientras Cano archivaba regalías bajo su solo nombre. Incluso NIDAS, redactados con amenazas veladas de litigio interminable si ella buscaba crédito. Esto no es solo historia, su señoría. Es hipocresía absoluta, argumentó Juan, proyectando documentos clave en la pantalla de la sala para que todos vieran, destacando fechas que alineaban los prototipos desechados de Isabel con el núcleo de las presentaciones actuales de Cano para el Orozco. El abogado de Cano saltó a objetar, su rostro enrojecido, mientras afirmaba son disputas comerciales antiguas, potencialmente fabricadas para calumniar a mi cliente en un asunto de custodia. Pero Evelyn se levantó abruptamente, su voz firme y resonante, cortando la postura legal como un láser de precisión. No son ni antiguas ni fabricadas. Las saqué de los propios servidores archivados de Vicente, documentos que pensó enterrados para siempre. Cano giró hacia ella, traición grabando líneas profundas en su rostro. Evelyn, ¿qué has hecho? ¿Forjaste alianzas con Torres para destruirme? Ella enfrentó su mirada sin inmutarse, su compostura un contraste stark con su desmoronamiento. Sin alianzas, solo verdad que ocultaste a todos, incluyéndome en cómo presionaste a tu hermano para abandonar a Isabel durante su embarazo. ¿Cómo la pusiste en lista negra de la industria para proteger tu impecable reputación? Todo mientras lucrabas con los estabilizadores que ella ideó. El tribunal zumbó con alboroto apenas contenido, secretarios intercambiando miradas de ojos abiertos, mientras Ruiz,
se movía incómoda en su asiento. Su celo anterior por acelerar la petición de Cano, ahora manchado por el evidente conflicto de interés de sus donaciones sustanciales a iniciativas de bienestar infantil que ella supervisaba, Hinojosa exigió silencio con un golpe de mazo afilado, sus ojos entrecerrándose mientras examinaba la evidencia, el peso de las implicaciones de fraude corporativo colgando pesado. Estos materiales sugieren no solo fallas éticas, sino posible conducta criminal. Los referiré inmediatamente a investigadores federales y la Junta Ética del Orozco. Pero, para el asunto inmediato de la colocación del niño, Emilio carraspeó desde el estrado, atrayendo todas las miradas hacia él, su joven voz, portando autoridad inesperada en el silencio cargado. Señora jueza, ¿puedo hablar directamente con mi tío? Hinojosa asintió, intrigada. Proceda, pero manténgalo relevante. Emilio se volvió hacia Cano, su mirada firme pese a la corriente emocional. ¿Dices que no sabías de mí? ¿Que mamá nunca te dijo? Cano se inclinó, su voz quebrándose por primera vez en memoria pública. No lo hizo. Lo juro, si lo hubiera sabido, las cosas pudieron ser diferentes. La expresión de Emilio se endureció, un destello de la resiliencia descrita de su madre brillando. Diferentes cómo. Destruiste su confianza mucho antes de que existiera. Tomaste sus ideas, bloqueaste sus patentes, nos dejaste hurgando en chatarrerías por piezas solo para experimentar. Todo porque su genio amenazaba tu centro de atención. Cano se estremeció visiblemente, remordimiento destellando en sus rasgos, mientras miraba a Evelyn, que no ofreció consuelo. Está construyendo algo mayor para la energía limpia, para el futuro de la humanidad. Pero ahora veo el costo personal. La pregunta de Emilio vino simple, pero devastadora, resonando la carta de su madre como una ecuación no resuelta. ¿Mayor que la familia? Las advertencias de mamá eran sobre hombres como tú, usando el brillo sin devolver, convirtiendo rompecabezas en prisiones. Susurros crecieron, la galería absorbiendo la sabiduría precoz del niño. Incluso Ruiz desvió la mirada. Su énfasis en estructura tradicional ahora parecía hueco contra la evidente madurez de Emilio Valdés. Intervino apoyando desde su asiento. Señora jueza, el bienestar de Emilio es primordial aquí. Ha mostrado notable estabilidad emocional bajo el cuidado del señor Torres. Una mejora marcada de la inestabilidad de colocaciones previas, sin signos de coerción en sus actividades. Alejandro testificó después, levantándose con voz firme de años de batallas en juntas. Emilio no es solo un prodigio para mí, se ha vuelto como un hijo. Nuestra colaboración no es explotación, sino una forma de honrar el legado no acreditado de su madre, construyendo sobre sus estabilizadores, con sus nuevos enfoques modulares, que han empujado los límites de la fusión más allá de lo que yo solo podría. Como orquestado por el destino, el teléfono de Juan vibró discretamente en su bolsillo, una alerta reenviada de las terminales de laboratorio del Penthouse, donde simulaciones nocturnas, incorporando los últimos ajustes de Emilio finalmente, rompieron el código, confirmando estabilidad de plasma indefinida sin decoherencia, un hito revolucionario que podría alimentar ciudades limpia e infinitamente. Señora jueza, anunció Juan triunfalmente, proyectando los datos en tiempo real en la pantalla para que la sala presenciara, gráficos pulsando con éxito. Este avance se logró hace apenas horas, coautor éticamente por el señor Torres, el joven Emilio, y póstumamente por Isabel García, cuyo trabajo fundacional Cano se apropió. La sala estalló en una ola de asombro y murmullos. En la galería se inclinaron garabateando un notaus, mientras Cano miraba la pantalla. Su expresión, una mezcla compleja de admiración profesional y derrota personal, reconociendo la elegante integración de los diseños enterrados de Isabel
con los campos innovadores de Emilio, una fusión no solo de energía, sino de legados que intentó cortar. «Imposible», murmuró Kano bajo su aliento, aunque un toque de orgullo reacio se coló mientras miraba a su sobrino. Hinojosa llamó a un breve receso para consultar en privado, la cámara zumbando con especulación mientras las partes se mezclaban. Alejandro apartando a Emilio en un rincón tranquilo. «Lo manejaste magistralmente. Orgulloso no lo cubre». Emilio logró una pequeña sonrisa, agotamiento marcando sus rasgos. «Tenía que hacerlo, por mamá, por nosotros». Reconveniendo, Hinojosa emitió su fallo con finalidad. Dado el parentesco confirmado, la evidencia sustanciada de robo y la clara preferencia y bienestar del niño, niego la petición de custodia del doctor Kano. La colocación temporal con el señor Torres se extiende con caminos expeditos a tutela permanente o adopción. Además, una investigación ética sobre las prácticas del doctor Kano comenzará inmediatamente y recomiendo fuertemente restitución pública por las contribuciones de Isabel García. Kano se acercó a Emilio Postmazo mientras la sala se vaciaba, Evelyn rondando cerca con mezcla de apoyo y distancia. «Me equivoqué con tu madre, con esta pelea mal encaminada. La ambición me cegó». Emilio lo estudió, sopesando la sinceridad contra años de daño indirecto. «Pruébalo entonces. Acredita su trabajo públicamente. En tus artículos, en los archivos Orozco». Kano asintió lentamente, un peso levantándose pero asentándose de nuevo. «Lo haré. Y tú, si lo permites algún día, me gustaría conocer a mi sobrino, en tus términos, tal vez compartir en este avance que co-creaste». La vacilación permaneció en los ojos de Emilio. Recuerdos de luchas en chatarrerías, chocando con la posibilidad de reconciliación. Poro extendió su mano tentativamente. «Empieza con esa disculpa a su memoria. Quizás entonces hablemos de circuitos». Mientras salían entre un torbellino de cámaras destellando y gritos de reporteros, Alejandro atrajo a Emilio protectoramente. «Estoy orgulloso de cómo convertiste la verdad en fuerza hoy». El niño sonrió débilmente, mirando los datos. «Aún brillando en la tableta de Juan, resolvimos 2 rompecabezas. La ecuación de fusión y este enredo familiar». De vuelta en el penthouse, las terminales de laboratorio confirmaron el hito en detalle completo. Notificaciones del Comité Orozco inundando con solicitudes urgentes de revisión por pares y demostraciones. El premio casi asegurado. Sin embargo, la victoria resonó más personalmente. Las revelaciones de la sala forjando lazos inquebrantables, mientras desmantelaban viejas rivalidades, ladrillo por ladrillo, preparando el escenario para resoluciones que nadie anticipó cuando un encuentro en un mercado nocturno lluvioso primero encendió una alianza improbable. A raíz del fallo decisivo de la audiencia, que resonó por los corredores tecnológicos de Ciudad de México como un campo de plasma estabilizado, finalmente firme, Alejandro y Emilio regresaron al penthouse bajo un cielo veraniego despejándose. El peso opresivo de las batallas legales, levantándose como las nubes de tormenta, disipándose de aquel fatídico encuentro en el mercado nocturno lluvioso, meses atrás. La señora Guzmán lo recibió en la puerta con abrazos triunfantes y lágrimas en los ojos, apurándolos a la cocina donde había preparado un festín improvisado de favoritos de Emilio, pizzas casera, con forma de tableros de circuitos cubiertas, con vegetales, de chatarrería, un guiño a su pasado ingenioso, junto con sidra espumosa para brindar por la victoria que aseguró su futuro juntos. Las terminales de laboratorio en el estudio adyacente aún zumbaban suavemente con correos de confirmación entrantes del Comité Orozco, sus mensajes elogiando el potencial revolucionario del avance de estabilidad de plasma indefinida, un amanecer de energía limpia, coater echicaumenche por Alejandro Togis,
el joven Emilio García, y póstumamente por Isabel García, asegurando que su legado largamente enterrado ahora brillara intensamente en anales científicos y libros de texto mundialmente. Mientras la noche se desenredaba, Alejandro observaba a Emilio estudiar las proyecciones de datos con una mezcla de agotamiento y euforia. Los campos modulares innovadores del niño, integrados perfectamente con los estabilizadores fundacionales de su madre, creando una sinergia que prometía alimentar ciudades sin fin, sin costo ambiental. Los días se difuminaron en una rutina más tranquila y predecible en las semanas siguientes, con la escuela reanudándose a medio tiempo para Emilio en la prepa del Lago, donde su amistad con Mía se profundizó en sesiones de construcción de artilugios en el club después de clases, su entusiasmo por circuitos básicos complementando los ajustes avanzados de fusión de Emilio, sin la presión del aislamiento de genio. Valdés llegó para una visita de seguimiento a mitad de semana, su comportamiento profesional suavizado por calidez genuina, mientras presentaba los papeles oficiales en tutela permanente, aprobada para Alejandro, con caminos de adopción simplificados abiertos, basados en la preferencia inequívoca de Emilio y estabilidad emocional demostrada. Las notas de la jueza, citando cómo el inventor, antes sin hogar, había florecido en un niño confiado, bajo un tejado que valoraba su mente tanto como su corazón. «Has construido más que un avance aquí», remarcó Valdés, observando a Emilio y Mía riendo sobre un prototipo de robot averiado en la sala. «Es un verdadero hogar, uno que nunca tuvo. Antes, la retirada completa de Cano se materializó silenciosamente por canales legales, sin apelaciones presentadas, y su investigación ética acechando grande en titulares de la industria. Pero su restitución pública llegó rápida y sinceramente. Un comunicado de prensa de alto perfil, emitido desde su cuartel en Guadalajara, reconociendo formalmente las contribuciones pivotales de Isabel García a diseños de contención de fusión temprana, redirigiendo una porción sustancial de regalías pasadas a una fundación recién establecida en su nombre dedicada a apoyar a jóvenes inventores de entornos desfavorecidos. Completa con becas y kits de laboratorio obtenidos de chatarrerías para inspirar a la próxima generación. Evelyn, ahora navegando su separación con determinación tranquila y forjando una carrera de consultoría independiente en ingeniería ética, transmitió un mensaje privado durante una reunión discreta en la cafetería familiar por la tarde, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y resolución. Vicente se retiró completamente, sin contacto, a menos que Emilio inicie, y está financiando la educación de Emilio anónimamente a través de la fundación, su forma de enmendar, sin imponer condiciones ni expectativas. Alejandro absorbió la noticia pensativamente. Luego, compartiéndola con Emilio durante una cena tranquila en el balcón, con vista a las aguas centellantes del lago de Chapultepec, las luces de la ciudad titilando como ecuaciones resueltas en el crepúsculo. «Easy to decision, aceptar o no», dijo Alejandro, pasando los detalles. Emilio ponderó, trazando patrones en la condensación de su vaso. Recuerdos de las luchas de su madre, chocando con el potencial de cambio positivo. Aceptarlo por ella, convertir su error en algo correcto, como reciclar chatarra en artilugio. Su acuerdo selló una paz tentativa, con Emilio redactando una breve nota de agradecimiento anónima a la fundación, insinuando futuras colaboraciones si la confianza se reconstruía con el tiempo. El cumpleaños 12 de Emilio amaneció brillante y prometedor unas semanas después. El balcón del penthouse, transformado en un taller festivo con luces de cuerda imitando caminos de circuitos y mesas cargadas con waffles con forma de tableros, de circuitos rociados con fórmulas de jarabe, regalos apilándose, incluyendo un simulador cuántico avanzado de la colección personal de Alejandro, antes herramienta preciada de su abuelo, y el kit de herramientas hecho a mano por Mía grabado.
con ecuaciones de estabilidad de fusión que brainstormearon juntos. La risa llenó el aire mientras un pequeño grupo se reunía en Mía y sus padres, Valdés, pasando con una placa simbólica de Hogar Dulce Hogar, incluso una videollamada sorpresa de tutores escolares asombrados por las noticias del horóscopo. Todos brindando por el prodigio que convirtió el caos personal en un orden que cambió el mundo. El punto culminante llegó a media tarde cuando Alejandro reveló la primera beca de la fundación en nombre de Isabel, otorgada simbólicamente a Emilio por su rol en el avance, fondos destinados a un laboratorio comunitario en el antiguo distrito del mercado nocturno para ayudar a otros niños a experimentar su salida de las dificultades. Al caer la noche, con el grupo dispersándose y Mía prometiendo una batalla de robots de fin de semana, Alejandro encontró a Emilio, solo en el balcón, mirando el horizonte donde la ciudad encontraba el lago, el simulador cuántico zumbando débilmente a su lado. ¿Buen cumpleaños?, preguntó Alejandro, uniéndose a él en la barandilla con 2 tazas de chocolate caliente. El mejor. Nada como imaginé en ese mercado inundado, construyendo, solo en la lluvia. Alejandro rió suavemente. El recuerdo ahora una historia, de origen querida, más que dolorosa. Los mejores patrones de la vida emergen de lo inesperado, desafiando cada predicción. Emilio asintió, apoyándose en su lado con familiaridad fácil. Mamá siempre dijo que los inventores no solo ven caos, construyen orden de él, una conexión a la vez. Lo hicimos, tú y yo, convirtiendo extraños en familia. Alejandro puso un brazo alrededor de los hombros del niño. Gratitud profunda, hinchándose por el encuentro fortuito bajo la lluvia que fusionó a un magnate solitario con un prodigio hurgador, transformando rivalidades en alianzas reacias y legados rotos en un futuro más brillante, interconectado. Mientras un fuego artificial lejano florecía en el cielo, quizás de un festival junto al lago, simbolizando nuevos comienzos explosivos, Alejandro Torres, físico, constructor de imperios y ahora más importante, figura paterna, agradeció silenciosamente cualquier algoritmo cósmico que alineó sus caminos, sabiendo que su mayor avance no fue la fusión de energía, sino el lazo inquebrantable, iluminando su horizonte compartido para siempre.